Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para chismear un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, las telenovelas turcas y por supuesto sus protagonistas. En particular, vamos a hablar sobre un personaje que nos ha robado el corazón y sobre una historia que nos ha dejado con el corazón en un puño. Me refiero a Esra Turkoglu, la talentosísima actriz, y a la relación que muchos de nosotros creímos que iba a ser eterna con Halil İbrahim, el actor que interpretó a su pareja en la vida real, en la serie Emanet. Pero, ¿qué esconde el collar de Esra Turkoglu tras el final con Halil İbrahim? Esa es la pregunta que nos vamos a responder hoy. Para los que no me conocen, soy, y en este canal amamos el mundo de las series turcas. Analizamos los dramas, los romances, los chismes y por supuesto, la vida de nuestros actores favoritos. Así que si eres fan como yo, este es el lugar perfecto. Y por cierto, antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, empecemos con el chisme. Esra Turkoglu y Halil İbrahim, en su serie Emanet, interpretaron a Seher y Yaman, una pareja que nos hizo reír, llorar y, en general, vivir un montón de emociones. La química entre ellos era innegable, y no tardaron en surgir rumores de romance en la vida real. ¿Y qué pasó? Pues, los rumores se confirmaron. Se enamoraron y parecía que su historia de amor iba a ser tan bonita y duradera como la de sus personajes. ¡Qué ilusión nos hicimos! Empezaron a aparecer fotos juntos, se les veía felices, cómplices, y muchos de nosotros, los fans, estábamos encantados con la noticia. Realmente parecían hechos el uno para el otro. En la pantalla, la pasión y la conexión eran evidentes, y fuera de ella, la historia parecía continuar. Compartían momentos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y todo apuntaba a que el cuento de hadas se extendería más allá de las cámaras. Las entrevistas conjuntas revelaban una complicidad genuina, una conexión que iba más allá de la actuación. Parecían disfrutar la compañía del otro, y su alegría era contagiosa. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la esperanza de otros tantos que anhelaban encontrar un amor tan puro y apasionado. Pero como todos sabemos en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. La realidad a menudo es más compleja y menos predecible que la ficción. Y aunque nos cueste aceptarlo, las historias de amor, incluso las más bonitas, pueden llegar a su fin. Y así fue con Esra y Halil. La relación, que parecía tan prometedora, llegó a su fin. Y aquí es donde el collar de Esra Turkoglu entra en escena. ¿Por qué el collar? Bueno, como saben, en el mundo de las celebridades, cada detalle, cada accesorio, cada publicación en redes sociales puede ser interpretado y analizado. El collar, en este caso, se convirtió en un símbolo, en una pista, en un mensaje, o al menos así lo interpretamos nosotros, los fans. Cuando se anunció la ruptura, los fans comenzaron a analizar cada detalle con lupa. La ausencia de fotos juntos, el hecho de que dejaran de seguirse en redes sociales, la eliminación de publicaciones que los vinculaban, todo era objeto de especulación. Pero entre todos los detalles, el collar de Esra destacaba. ¿Por qué este simple accesorio capturó tanto nuestra atención? Porque, en cierto modo, se convirtió en un reflejo de la historia que estábamos viviendo. Empecemos por analizar el contexto general. Las rupturas, por dolorosas que sean, forman parte de la vida. Especialmente cuando se trata de personas que están constantemente bajo el ojo público. La presión mediática, las exigencias de sus trabajos, la distancia, los horarios de grabación, los compromisos promocionales, todo eso puede influir en una relación. La exposición constante, la falta de privacidad y la dificultad para mantener una vida personal normal pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Además, es importante recordar que las relaciones humanas son complejas. Dos personas que se enamoran y deciden compartir su vida, inevitablemente se enfrentarán a desafíos, diferencias de opinión y momentos difíciles. No siempre es fácil compatibilizar personalidades, sueños y expectativas. Y aunque no sepamos exactamente los motivos que llevaron a Esra y Halil a separarse, es importante recordar que son personas con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. La decisión de terminar una relación es personal, y aunque nos duela como fans, debemos respetar su elección. Ahora, volviendo al collar. ¿Qué tipo de collar es? ¿Quién se lo regaló?
¿Cuál es su significado? Todas estas preguntas nos ayudan a entender el misterio y la fascinación que generó. Durante y después de su relación, Esla solía lucir un collar muy particular. Era un collar delicado, a menudo de oro o plata, con un dije que representaba algo especial para ella. ¿Qué era? Aquí es donde entran las especulaciones y las interpretaciones. La forma del dije, el material con el que estaba hecho, la frecuencia con la que lo usaba, cada detalle alimentaba nuestra curiosidad y nos invitaba a imaginar. Una de las teorías más populares entre los fans es que el collar era un regalo de Halil Ibrahim. Quizás un regalo significativo con un mensaje oculto o con un valor sentimental especial. Esta hipótesis cobraba fuerza por la cercanía que ambos actores compartían. Un regalo de un ser amado, especialmente en una relación que parecía tan idílica, adquiere un significado aún mayor. Se convierte en un símbolo de amor, de conexión y de compromiso. Esto lo hizo aún más relevante, ya que se convirtió en un símbolo de su relación. El collar se convirtió en una especie de declaración de amor materializada, una promesa silenciosa que se llevaba en el cuello. Entonces, ¿qué esconde tras el final con Halil Ibrahim? La respuesta no es tan sencilla. Por un lado, el collar representa probablemente un recuerdo, un momento feliz, una etapa de su vida que ahora ha terminado. Al verlo, seguramente Esla recuerda todo lo vivido con Halil. Recuerda el amor, la pasión, y los buenos momentos que compartieron. Recuerda las risas, los abrazos, las confidencias y los momentos de complicidad. Pero también puede que recuerde el dolor, la tristeza y la desilusión de la ruptura. El collar, en ese sentido, se convierte en un recordatorio constante de lo que se perdió, de lo que ya no es. Puede evocar sentimientos encontrados, una mezcla de nostalgia y melancolía. Ver el collar podría ser un momento agridulce, una sensación de querer aferrarse a los buenos recuerdos pero, a la vez, de ser consciente de que esa etapa ha finalizado. Por otro lado, el collar podría representar también la independencia y la fortaleza de Esla. Después de la ruptura, Esla ha continuado con su vida profesional y personal, demostrando que es una mujer fuerte y resiliente. Ha seguido trabajando, ha emprendido nuevos proyectos y ha mantenido su vida social activa. Llevar el collar podría ser una forma de recordarse a sí misma que, a pesar de todo, sigue adelante, que es capaz de superar cualquier obstáculo. Podría ser un símbolo de empoderamiento, una señal de que ha aprendido de la experiencia y que está lista para seguir adelante. También es posible que el collar tenga un significado puramente estético. Quizás a Esla le gusta mucho y lo utiliza simplemente porque le gusta cómo le queda y porque le parece bonito. Y siendo realistas, no tiene que haber un gran significado detrás de cada accesorio que use una celebridad. A veces, un collar es simplemente un complemento que complementa su estilo y que le gusta llevar. No siempre hay que buscar mensajes ocultos o interpretaciones profundas. Pero, y aquí es donde el chisme se pone interesante, también existe la posibilidad de que el collar sea un mensaje. Un mensaje para el público, un mensaje para Halil, o un mensaje para ella misma. ¿Un mensaje de nostalgia? ¿Un mensaje de despedida? ¿O un mensaje de empoderamiento? Solo Esla sabe la verdad. La forma en que elige llevarlo, la frecuencia con la que lo utiliza y las situaciones en las que lo luce pueden dar pistas sobre sus sentimientos. Lo lleva para recordar un amor que fue, o para demostrar que ha superado el dolor. Lo exhibe con orgullo o lo guarda como un tesoro personal. Después de la ruptura, muchos notaron que Esla dejó de usar el collar con tanta frecuencia. Podría ser que el recuerdo del collar fuera demasiado doloroso y que decidiera guardarlo por un tiempo. O quizás simplemente haya decidido cambiar de estilo y probar con otros accesorios. O quizá, y esto es una especulación mía, lo siguió usando pero ya no lo mostraba tanto. Tal vez lo guardó para sí misma, como un tesoro personal, un recordatorio íntimo de lo vivido. Esta aparente ausencia del collar alimentó aún más nuestras especulaciones. Era una señal de que había superado la etapa, o un símbolo de que aún no estaba lista para dejarlo ir. En el mundo de las celebridades, cada pequeño detalle puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans debaten, analizan y especulan. Y aunque a veces las interpretaciones pueden ser exageradas o incluso equivocadas, lo cierto es que nos encanta. Nos encanta el misterio, el drama y el chisme. Es parte de la dinámica, de la afición que sentimos por estas figuras públicas.
La curiosidad es inherente al ser humano, y más aún cuando se trata de personas que admiramos y a las que les hemos entregado una parte de nuestro corazón. Y como siempre es importante recordar que aunque nos sintamos involucrados en la vida de las celebridades, debemos respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Al final del día, Esla y Alil son personas reales con sentimientos reales. Y aunque nos encante analizar y debatir sobre sus vidas, es importante que se sientan libres de tomar sus propias decisiones y de vivir sus vidas como mejor les parezca. La especulación es divertida, pero el respeto es fundamental. Además de la historia personal, la carrera de Esla Turkoglu sigue viento en popa. Después de Emanet ha participado en otros proyectos exitosos, demostrando su talento y consolidando su lugar en la industria. Esla es una actriz talentosa y carismática que tiene mucho que ofrecer. Su trabajo en Emanet le valió el reconocimiento del público y la crítica, y su futuro profesional parece prometedor. Y aunque su relación con Alil no haya funcionado, estamos seguros de que el futuro le deparará muchas cosas buenas. La capacidad de reinventarse, de seguir adelante y de alcanzar el éxito profesional es una de las cualidades que más admiramos en Esla. Y ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? El collar de Esla Turkoglu tras el final con Alil Ibrahim es un misterio. Puede representar un recuerdo, un mensaje, o simplemente un accesorio. Solo ella sabe la verdad. Lo importante es que a pesar de la ruptura, Esla ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Y nosotros los fans, la apoyamos y le deseamos lo mejor. El collar, en definitiva, es un símbolo de una historia que, aunque haya llegado a su fin, nos dejó momentos inolvidables y nos permitió conocer a dos personas que nos tocaron el corazón. Es importante recordar que las vidas de las celebridades son complejas y que, aunque nos encante el chisme, debemos respetar su privacidad. La vida de Esla Turkoglu continúa, y estamos seguros de que seguirá brillando con su talento y carisma. La ruptura con Alil es solo un capítulo en su historia, y estamos ansiosos por ver qué nuevos proyectos y éxitos le esperan. En resumen, el collar es un enigma, una pieza más en el rompecabezas de la vida de Esla. Es un recordatorio de un amor que fue, de una historia que nos cautivó. Y aunque no sepamos la verdad absoluta sobre su significado, podemos seguir especulando, debatiendo y sobre todo, admirando la valentía y el talento de Esla. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el collar de Esla Turkoglu. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el collar tiene un significado especial? ¿Qué interpretación le dan ustedes? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Es increíble la cantidad de teorías y análisis que podemos generar los fans. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente, y eso enriquece la conversación. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se pierdan nuestros próximos análisis, donde exploraremos otros dramas turcos, otros romances y por supuesto, la vida de nuestros actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Recuerden siempre seguir la magia de las series turcas y disfrutar de las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos pronto.